Agradezco que se tome estos minutos para poder platicar con nosotros vía telefónica en este espacio informativo a Leonardo Núñez. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, me encantado, como siempre, de estar con ustedes. Hace unos momentos decíamos, se necesita de dos para que haya corrupción, aquel que lo necesita, paga, y aquel que lo ofrece o lo ejecuta. Ayúdanos a entender, ustedes que han dado, bueno, pues investigación, seguimiento, análisis al respecto de este tema. ¿De qué tamaño es la corrupción en nuestro país? Claro, pues uno de los grandes problemas para tratar de medir y establecer cuánta corrupción o no hay en un país es cómo se va a medir, ¿no? Precisamente porque se trata de un fenómeno que por su propia naturaleza se trata de esconder, ¿no? No es como que haya una base de datos de actos de corrupción o personas corruptas, porque claramente pues lo que trata de hacer es todo lo posible para que no sean identificados. Lo que tenemos son medidas laterales o aproximaciones de diferentes naturalezas a través de encuestas, a través de datos, que nos permiten dar una idea de cómo vamos, ¿no? Y creo que uno de los elementos que nos sirve para tener algunos puntos para empezar a discutir son, por ejemplo, el INEGI. El INEGI levanta una encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, ¿no? Y ahí nos dan una imagen de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal, ¿no? Y, por ejemplo, ahí sabemos que del sexenio anterior al actual, pasamos de 14.635 actos en un solo año a 15.732 en 2020, ¿no? Que es un incremento de 7.5%. Y creo que uno de los puntos fundamentales que hace el INEGI es, por ejemplo, cuánto cuesta el total la corrupción en actos específicos. Entonces, por ejemplo, el último dato del INEGI es que al menos en sobornos damos 12.769 millones de pesos en 2019. Esto es actos digamos que verificados de corrupción. Entonces, cuando empezamos a hablar de 12,000 millones de pesos, es una primera cifra que es muy baja, pero es un elemento principal. 12,000 millones de pesos pues es casi todo el presupuesto de la Secretaría de Cultura, ¿no? Y ese es nuestro piso mínimo. Hacia arriba empezamos a encontrar diferentes medidas que nos dan una idea de, por ejemplo, cuánto perdemos en sobreprecios que se pagan en contratos, ¿no? El último estimado es que en 2021 se han pagado 18,000 millones de pesos de sobreprecio por las compras que se han hecho mal. Y como tenemos muchas medidas paralelas o que nos ayudan a dar una mejor idea de cuánto es el tamaño de la corrupción, ¿no? Porque siempre se dice equivale al 2% del PIB, 5% del PIB, depende del estudio, pero pues esa es la magnitud de lo que estamos hablando en este fenómeno que pues no ha desaparecido a pesar de los discursos que señalan que ya no existe. Sí, a pesar de estos discursos, porque vámonos a los datos duros, justo lo que acabas de decir. A ver, 15.5% incrementó. ¿Cuánto nos cuesta? 12,000 millones de pesos, es un aproximado, que significa un 2 o un 5% dependiendo del estudio del Producto Interno Bruto. Y hemos visto a lo largo de los años, Leonardo, pues una serie de escándalos y de evidencia de todas estas corruptelas que se han cometido, han sido evidenciados en redes sociales, a través de sus trabajos periodísticos, a través de toda esta palabra que pareciera estar muy presente actualmente, que es corrupción, así en mayúsculas. Pero ¿de algo ha servido por lo que yo veo en los datos duros? Pues simplemente no. Creo que ahí es uno de los puntos que más tristemente hay que señalar, que es, a pesar de que el discurso o una de las banderas principales de esta administración fue el combate a la corrupción, pues lo que hemos visto es un nulo y en algunos casos incluso retrocesos en las instituciones y en los resultados y en la forma en la cual se combate la corrupción, y la ciudadanía también lo está viendo. Por ejemplo, desde Mexicanos contra la Corrupción nosotros levantamos una encuesta, ¿no? para ver la percepción de la gente sobre el problema de corrupción y si creen que cómo vamos. Y una de las cifras que para mí son más reveladoras es que cuando empezó esta administración, el 52% de las personas creían que la corrupción iba a disminuir en el año siguiente, ¿no? Era una cifra sin precedentes que nunca habíamos visto. Hoy, en 2021, esa cifra ya se nos cayó hasta 28%, ¿no? Entonces pasaron de ser la mayoría de personas que creían que la corrupción iba a disminuir, ahora una mayoría que cree, igual que en otros años, que la corrupción va a aumentar, ¿no? Actualmente 43% de las personas creen que en los próximos 12 meses la corrupción va a aumentar en México, ¿no? Y eso es precisamente culpa de una serie de discursos anticorrupción que no han tenido una traducción en reformas institucionales, en creación de nuevas instituciones imparciales,
o en aplicación de justicia o el abatimiento de la impunidad, ¿no? Al punto que pues estamos a punto de tener una consulta popular en donde el gobierno quiere preguntar si tiene que aplicar la ley o no. Por ejemplo, ¿no? Oye, a ver, como si fuera esto una enfermedad, porque pareciera que sí lo es y que está enraizada en nuestro país, ¿qué se necesita para poder erradicarla? Creo que hay dos componentes fundamentales. Uno es, necesitamos reabrir esta lucha anticorrupción a todos los ciudadanos y a todas las instituciones y organizaciones, porque lo que hoy tenemos es un discurso en el cual esta idea de las escaleras se barren de arriba para abajo y siendo la cabeza honesta, todo lo demás va a caer y se va a transformar por alguna especie de pensamiento en México. Creo que hay que erradicar eso, y ese es un gran problema, y también hay uno de los grandes desafíos, porque pues, el discurso del presidente es difícil que vaya a transformarse, pero eso es necesario. Hacia donde estábamos avanzando era un combate a la corrupción en el cual la ciudadanía se tiene que involucrar, las organizaciones se tienen que involucrar, el sector privado se tiene que involucrar, y eso se tiene que transformar en instituciones, en cambiar reglas, en modificar cosas que actualmente no están sucediendo. Uno de los puntos, por ejemplo, donde estamos concentrados actualmente es las compras. No, las compras del gobierno es uno de los mayores espacios de corrupción, y lo que estamos encontrando es que se han resistido a tratar de modificar las reglas y por eso siguen dando adjudicaciones directas como nunca en el pasado, ¿no? 8 de cada 10 contratos se dan por adjudicación directa, y esto es porque no han querido cambiar los mecanismos, no han querido cambiar las instituciones, no han querido cambiar las reglas del juego, y entonces, pues si seguimos haciendo las mismas cosas y esperemos resultados diferentes, pues claramente estamos en lo incorrecto. Así es, si estamos haciendo las mismas cosas, pues vamos a obtener exactamente los mismos resultados. ¿La pandemia ha venido a evidenciar todos estos actos de corrupción, Leonardo? Creo que nos ha ayudado a encontrar algunas de las áreas que desafortunadamente ya sabían, pero que se manifestaron de manera exponencial. No, a quienes se les asignaron contratos, por ejemplo, para el suministro de medicamentos y de equipamientos de manera o por causas de emergencia, pues ahí aparecieron muchos de los fenómenos que ya conocíamos del pasado, ¿no? Contratos a empresas de familiares, empresas de amigos, sobre costos, empresas fantasmas que estaban interviniendo en estos procedimientos, y como ese, pues también empezaron a saltar otros fenómenos que, otra vez, el gran problema es que ya los conocíamos, ya los veníamos viendo, y simplemente ahora lo que trata de hacerse desde alguna parte de la sociedad es taparse los ojos y decir, no, pero es que esa es otro tipo, no es igual porque no somos iguales, ¿no? Y eso no es corrupción. Y ahí es donde estamos tal vez en muchos aprietos, porque si no reconocemos, si no nos ponemos de acuerdo en que eso es corrupción y que hay que combatirlo, no importa que esté del partido del presidente, pues estamos en un entuerto ahí imposible del que salgamos fácilmente. Esta frase que la hemos escuchado en repetidas ocasiones de no somos iguales, sin embargo, como la frase esta de parece pato, hace como pato, pues es pato, ¿no, Leonardo? Así es, y creo que también otra vez apelando a las frases que usa o que repite constantemente el presidente, no, el pueblo no es tonto, y el pueblo no es tonto, tan así que en todas las mediciones que hemos estado haciendo y que se hacen también en medidas de encuestas a través del INEGI, lo que vemos es que la prevalencia de actos de corrupción, la percepción de que la corrupción no está disminuyendo, los escándalos de corrupción siguen ahí presentes, y no ha desaparecido ese fenómeno, ese cáncer que tratamos de decir que no está ahí, pero pues claramente está tan así que la entrega de la Secretaría de la Función Pública pues no nos pudo presentar realmente grandes resultados del combate a la corrupción. Esperemos que ahora con estos cambios que se ha dado, veamos realmente un verdadero combate y no simulaciones. Para terminar esta entrevista, Leonardo, estaba yo haciendo una revisión del puntaje mundial de los niveles de corrupción, en este caso de México, que ha sido constante, que se ha mantenido allí, a pesar de lo que se diga a través de gobierno federal, pero hay otros países que sí han avanzado, que han reducido sus niveles de impunidad y de corrupción, que en este caso en América Latina es Uruguay y Chile. ¿Tienes referencia de qué es lo que han hecho ellos para poder mejorar y que podamos aplicar en México? Creo que uno de los puntos fundamentales es que el discurso anticorrupción se transforma en instituciones que tienen capacidades diferentes o una imaginación
de atacar el problema desde diferentes ángulos, ¿no? Y en este caso, los puntos comparativos, por ejemplo, son fiscalías que verdaderamente son independientes, procesos de modernización y procesos de integración en los procesos donde probablemente hay muchas personas excluidas. La Fiscalía General de la República aquí está avanzando hacia el lado contrario, ¿no? Vemos que hay exclusión de las víctimas en los procedimientos, muchos terrenos que ya se habían avanzado para tratar de abatir la impunidad, se han ido perdiendo, y creo que ahí tenemos una de las grandes lecciones. El combate a la corrupción se hace de manera institucional y se hace entre todos, ¿no? Y acá lo que tenemos es que las instituciones que se crearon como el Sistema Nacional Anticorrupción, pues nunca se logró echar a andar completamente porque todos los partidos y los gobiernos le pusieron el pie, ¿no? Hoy está postrado en la cama el Sistema Nacional Anticorrupción porque nunca se echó a andar, ¿no? Y entonces no tenemos a la institución que diseñamos para combatir a la corrupción, y entonces estamos solamente solos en el desierto, liderados por una persona que dice que ya no hay corrupción, pero no está haciendo nada para combatirla de manera efectiva. Y ese es uno de los grandes problemas de por qué seguimos en las posiciones internacionales, pues del mismo nivel que países en África, países autoritarios, en el sureste asiático, en fin, en diferentes lugares. Comparativamente México está pues en el fondo de la tabla. Así es, y que no queremos llegar tampoco a extremos como son, por ejemplo, Sudán del Sur o Somalia, que también están en muy mal puntaje y que llevan a cabo, bueno, pues actos, híjole, muy complicados. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muy encantada, y pues solo invitarlos a que revisen también los trabajos que hacemos en contra de la corrupción.mx.